Presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. 1986. El ingreso de España en las comunidades europeas situó a Canarias en una compleja situación. La integración planteaba duros procesos de reconversión en diferentes sectores económicos de las islas, y Canarias no entró inicialmente en el territorio aduanero común, ni participaba, entre otras, de la política agrícola común. En el caso del plátano de Canarias, cultivo histórico y estratégico desde el punto de vista social, económico y medioambiental, la Comunidad Europea permitiría provisionalmente la continuidad de la Reserva Nacional del Mercado, pero hasta una fecha límite, el 31 de diciembre de 1995. Cuando se aproximaba la aplicación de la Unión Aduanera, cada vez nos preocupábamos más, puesto que eso equivalía perder la reserva del mercado nacional del plátano, como así lo veníamos advirtiendo. Y por lo tanto, ahí había que actuar de tal forma que se limitasen las entradas de banana al mercado europeo o se racionalizasen, porque si no era imposible nosotros competir con las grandes multinacionales. Se iniciaba en ese momento una cuenta atrás para hacer realidad la principal amenaza de la continuidad del sector platanero: la invasión del mercado español por parte de las producciones bananeras de Latinoamérica y África. Producciones muy alejadas de los estándares europeos de respeto a los derechos laborales, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. En el caso de la producción canaria de plátano, el sector carecía entonces de las condiciones de competitividad necesarias para sobrevivir en un mercado abierto, por lo que el acceso a las ayudas de la política agrícola común era crucial. Sin embargo, la Comunidad Europea se niega a aceptar la integración en la PAC si Canarias no acepta, a su vez, la unión aduanera. Con la incorporación de España a la Unión Europea el 1 de enero del 86, Canarias tenía en el Tratado de Adhesión un protocolo 2 que establecía un régimen singular por el cual nos proclamábamos europeos, pero seguíamos estando fuera de muchas de las características fundamentales de la Unión Europea, como era, por ejemplo, la unión aduanera, la política agrícola comunitaria, la política fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, eso provocó un rechazo, y el sector agrícola, que es muy sensible y está siempre disponible para echarse a la calle, pues se echó a la calle y creó dificultades, evidentemente, porque no es cómodo, siendo presidente, teniendo un sistema que beneficiaba considerablemente al resto de la economía canaria, encontrarse una resistencia tan fuerte. Los sectores socioeconómicos de Canarias se encontraban divididos y Leopoldo Cologan Ponte, presidente de Asaga desde 1985, decidió actuar en favor de la integración, pero bajo un modelo que permitiese preservar los elementos básicos de las producciones agrícolas canarias. Entre los objetivos, que la pérdida de la Reserva Nacional del Mercado del Plátano fuera debidamente atendida. El 21 de diciembre de 1989, el Parlamento de Canarias decidió apoyar la integración de Canarias en todas las políticas comunitarias. Una aprobación para la que fue muy importante la puesta en marcha, precisamente, de una política comunitaria específica para las regiones ultraperiféricas. A finales de los años 80, la banana era ya el quinto producto agrícola en volumen de comercio internacional. Sin embargo, en el continente europeo no existía un régimen de importación común de bananas. Para la conquista del mercado comunitario, las 5 compañías multinacionales que dominaban entonces el 75% del comercio mundial de la banana se alían con Alemania y países del norte de Europa. El objetivo: establecer un mercado libre para todos los países miembros de la Unión Aduanera.
La amenaza se extendió no solo a España, sino también a Francia y Portugal, países donde existían producciones propias de plátano en Martinica, Guadalupe y Madeira, y que igualmente contaban con mercados protegidos para sus producciones. Estábamos andando hacia una abierta completa del mercado, sin las protecciones que nosotros y los canarios, los de Madeira y los de Martinica y Guadalupe tenían en su estado, en su mercado. Tener una voz única por los productores europeos de plátano era una cosa absolutamente indispensable. En este contexto nace en 1989 una organización básica para la defensa de todas las producciones comunitarias de plátano, la Asociación de Productores Europeos de Banana, la APEB. Pues vino un señor aquí a Canarias con la Cámara de Comercio de Martinica, que se llama Laurent de Meillac, buscando un interlocutor aquí en Canarias porque ya tenía la idea de crear la Asociación de Productores Europeos de Banana, APEB, que internacionalmente se llama Banana, menos en España en todos sitios se llama Banana. Y ese señor, moviéndose por aquí y para allá, dio con Leopoldo Cóloga. Y eso fue la conjunción de los astros. A ese momento yo era el vicepresidente de la Sociedad de Interés Colectivo Bananera de Martinica, SICABAM, en la cual momento nuestras preocupaciones eran la creación del mercado único europeo y por tanto la desaparición de la protección del plátano en el mercado francés. Ya habíamos iniciado procedimientos conjuntos en Bruselas con productores africanos y caribeños a quienes conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero desconocíamos, por un lado, la importancia de la producción de canaria y por otro, que compartíamos las mismas preocupaciones. Nos dimos cuenta que la necesidad de juntarnos. Yo le solicito a Alonso que si podíamos poner un distintivo, o sea, un punto del orden del día, la creación de la Asociación de Productores de Banana, Plátanos Banana de la Unión Europea, y lo aceptó y se puso en el programa. Y entonces empiezan a aparecer una serie de personas, Gerard Balín, sale también Álvaro González, empiezan a aparecer también Mario Jardín de Madeira, en fin, se fue creando un núcleo que dio sobre la marcha, lo hicimos con toda la rapidez, esto es la creación de la APEB. A Madeira incorporou-se na APEB desde a primeira hora, pois foi a forma que nós consideramos que era a única que criava ou que poderia criar condições para manter a cultura da banana na ilha. É essa fundamentalmente a razão. Sozinhos seria impossível, em conjunto talvez fosse possível, y fue posible. 2 años más tarde, en junio de 1991, se modifica el modelo de integración de Canarias en la UE y la colaboración del Gobierno de Canarias y el sector logra establecer entonces un programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias. Nacía el POSEICAN. Mi gran preocupación es que Canarias sea conocida no solamente en la península como era menester, sino también en Europa. Allí tuve la oportunidad de conocer y de ver el trabajo ímprobo de Leopoldo Cólogan, que era uno de los avanzados empresarios que ya estaba por Europa intentando conseguir aquellos acuerdos necesarios para esta tierra. Contactar con todas las regiones ultraperiféricas
de Europa y constituirnos nosotros desde Canarias como un poco de líderes de lo que debía ser los beneficios agrícolas fundamentalmente para estas regiones ultraperiféricas. En el recién nacido POSEICAN se integraron los diferentes subsectores agrarios de Canarias, a excepción del plátano. 1992 se inicia con el intento de Alemania de incrementar el contingente de importación de bananas previsto en el proyecto de reglamento comunitario, a cambio de facilitar el adelantamiento del periodo transitorio para la incorporación de las frutas y hortalizas de España y Portugal a la Unión Aduanera. Y entonces, bueno, esto nos llevó a tener un equipito esto en Bruselas desde el principio para hacer un seguimiento. Pusimos una pequeña oficina en Bruselas y empezamos a hacer un seguimiento puntual de todo lo que acontecía alrededor del plátano y la banana. Tienes que estar porque la Unión Europea otra cosa no tiene, no se para. Se podrá poner más deprisa, más despacio, pero no se para, es como una pisonadora. Y si te dejas pisar, te aplasta. Estábamos 3 personas al principio que han alrededor de una mesa, hemos dicho ¿qué vamos a hacer? Hemos organizado reuniones entre nosotros en Bruselas. Todos los ACP, todos los productores comunitarios en una misma sala y Leopoldo y yo hablando a la mesa principal, diciendo, amigos, vamos a morir juntos o vamos a vivir juntos, pero divididos vamos a morir absolutamente. Y por eso todos los productores, los dirigentes de las producciones europeos y ACP fueron completamente en fase. Estábamos de acuerdo, había que hacer algo. La estrecha colaboración que mantenían entonces los gobiernos regionales y nacionales de Francia, España y Portugal, junto con la coordinación de los productores comunitarios a través de la APEB, con presencia directa en Bruselas desde 1990, se muestra imprescindible. Fue un periodo, una primavera complicada para mí, porque el 31 de marzo me censuraron. Como presidente del gobierno canario, yo pasé a la oposición, pero yo estaba en la Ejecutiva Federal del partido desde el año 90. Y estando en una reunión, recibo la llamada de la consejería de Antonio Castro, que llevaba el sector agrícola, y también en particular de su viceconsejero. Y yo estaba entonces con Felipe y le dije, mira, el problema es que en la Unión, en la Comisión Europea, tiene que decidir la posición respecto al plátano porque se acaba la reserva a finales de año. Entonces hay que apoyar que se haga una regulación de mercado específico del plátano, porque no solo está implicado el canario, sino también está el de Madeira, está el de Martinica y Guadalupe, algunos otros territorios, y entonces hay que evitar la durísima competencia de las multinacionales del plátano, especialmente la colombiana y la ecuatoriana y panameña, ¿no? De manera que entonces él llamó a la comisión e insistió en que era un tema importante para que España, nuestro representante allí, defendiera al máximo la necesidad y que convenciera a la Comisión de la necesidad de contar con una regulación específica del mercado del plátano. Estaba un maratón agrícola y 30, 40 dosieres diferentes dentro del un paquete, y el plátano era uno de los... pero en noviembre de 92, el acuerdo sobre el paquete estaba obtenido, salvo por el plátano, a causa del voto de Bélgica. En febrero, un solo dossier agrícola en la mesa, el dossier del plátano. Y para nosotros estaba más complicado que en noviembre. Pero hemos tenido suerte porque teníamos dos ministros, el francés y el español, Jean-Pierre Soisson, que era el Consejo de Ministros, Pedro Solbes, y un ministro inglés han logrado convencer el Consejo de Ministros.
Unos meses más tarde, en febrero de 1993, la Comunidad Europea aprobaba la Organización Común de Mercados del Plátano, la llamada OCM del plátano. La OCM del plátano fue la manera de garantizar la compatibilidad del mercado único con la protección del plátano, que es un nuevo producto que se incorpora en la Comunidad Europea con la entrada de España, Francia y Portugal. Y estaba apoyada en 3 pilares. Un contingente arancelario, una ayuda compensatoria de renta y un sistema de partenariado. A que el plátano fuera un tema, y fue un tema que provocó mucho debate en el Consejo de Ministros. La aprobación de la OCM se hizo, pero vamos, por el grosor de un hilo. No me acuerdo por qué subterfugios, pero yo estaba en los sillones de afuera donde están reunidos los ministros, y me acuerdo perfectamente cuando se salió para decir que se había aprobado. Fue un momento de mucha emoción. La OCM protege a los productores comunitarios, pero a cambio exige la apertura de los mercados protegidos en Europa, y tan solo 5 meses más tarde, en julio de 1993, el plátano canario acaba perdiendo la Reserva Nacional del mercado español. No pocos preveían en ese momento el fin de la producción del plátano en Canarias a corto plazo. La oferta comercializadora de plátano de las islas se encontraba enormemente atomizada, y el plátano de Canarias llega extenuado a 1993, tras haber perdido en una década el 6% de su superficie y el 29% de su producción. Es así cuando surgen 2 figuras estructurales básicas para la proliferación y modernización del sector platanero: las organizaciones de productores de plátanos, OPPS, y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN. Digamos, la decisión de crear las organizaciones de productores al amparo del reglamento fue una decisión nuestra, de la Consejería, puesto que la OCM entró en vigor el 1 de julio del 93, y el segundo semestre del 93 la ayuda lo cobraban los productores individualmente, uno a uno, más de 8.000 productores. Entonces yo hice una consulta a Bruselas y me dijeron: Arroyo, tienes la posibilidad de crear las organizaciones de productores. Bueno, en el año 1993 el sector plátano de Canarias estaba totalmente desmembrado y atomizado, con más de 60 empresas comercializadoras de plátanos, con más de 100 marcas comerciales. Eso hacía inviable el mercado en la península. A pesar de estar con una reserva del mercado, el futuro era totalmente incierto, era negativo, y las posibilidades de supervivencia del sector eran bastante negativas. Lógicamente, la obligación de crear las organizaciones de productores supuso una primera piedra de la concentración del sector, con lo cual iba a hacer que las OPP de nueva creación iban a ser más competitivas, y íbamos a tratar de meter a las empresas canarias en una situación más rentable, con muchas mejores condiciones de costo, y salvar a la agricultura canaria el plátano. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Nadie dijo que fuera fácil seguir ahí, marcando el ritmo, revolucionando. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com. Los efectos positivos se traducen en nuevas oportunidades de inversión que posibilitaron la puesta en marcha de nuevas explotaciones y la ampliación de superficie. Con el objetivo de ampliar estas ventajas en la concentración de la oferta, un proceso similar volvería a llevarse a cabo en el año 2002, cuando el número de organizaciones de productores de plátanos de Canarias se redujo a las 6 existentes en la actualidad.
Pero conscientes de la enorme importancia de avanzar también colectivamente, representantes clave del sector en aquel momento, como Félix Santiago Melián, Francisco Delgado Martín, Manuel Godoy Suárez, Luis López de Ayala, Manuel Hernández Suárez y Leopoldo Cólogan Ponte, entre otros, con el apoyo decidido del Gobierno de Canarias, constituyeron en 1995 la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, Asprocan. La importancia de Asprocan radica sobre todo en la unidad del sector. No supimos de la importancia realmente hasta después de creada, porque al principio pensábamos que no nos íbamos a poner de acuerdo, casi hablamos de una utopía, pero el resultado es asombroso. Yo creo que todo el mundo envidia la unidad que tenemos en Asprocan. Esto es todo una cosa que viene de atrás, nos lo dejaron las personas que trabajaron desde el nacimiento de estas cosas, tanto don Leopoldo Cólogan como mi padre, que los vi bregando, luchando con políticos. Asprocan en esos años fue vital. Perdíamos el mercado único en España y necesitábamos una protección total del sector, tanto desde el punto de vista de los recursos que venían de Europa como del criterio que había de lo que era la agricultura del plátano. Creo que fue la mejor decisión que se tomó fue la constitución de Asprocan para la defensa del sector. Entiendo que la creación de Asprocan para el sector fue un hito que creo que no se vuelva, que si no estuviera creada habría que crearlo, ¿no? Yo creo que el logro que hemos conseguido tanto a nivel peninsular de lo que es el consumidor peninsular y de la preferencia que ha tenido siempre y ha creado con el plátano de Canarias y la fidelización que tenemos ahora mismo con el consumidor, creo que eso es un logro indiscutible de Asprocan y su unión para ejercer la publicidad en Península, ¿no? Ojalá que nosotros seamos capaces de conseguir la mitad de lo que ellos han hecho o consolidar el trabajo que han hecho, ¿no? Nos encontramos ya las organizaciones en marcha y a nosotros, insisto, lo que nos queda es consolidar y hacer bueno la base sobre la que ya estamos trabajando, ¿no? Y ese es un trabajo que han hecho las anteriores generaciones y a nosotros lo que nos toca es consolidar y mantener el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Mientras acontecía una profunda reestructuración del sector en Canarias, las multinacionales bananeras, con el apoyo expreso de estados latinoamericanos y de los Estados Unidos como principal comercializador mundial, iniciaron lo que al fin y a la postre sería considerada la guerra comercial más larga y cruenta de la Organización Mundial del Comercio. Un conflicto de 13 años que persiguió acabar con el régimen de la OCM del plátano establecido en 1993. Las continuas denuncias ante la Organización Mundial del Comercio obligan a la Unión Europea a un desmantelamiento progresivo de los aranceles a la banana y a la ampliación de los contingentes de Latinoamérica y África. El grado máximo de conflictividad llega en 1999, con represalias comerciales de los Estados Unidos que conducen a la Unión Europea a establecer en 2001 un sistema mixto de cuotas y aranceles hasta el 1 de enero de 2006, año en el que se fijaría un sistema exclusivamente arancelario. Hemos visto paneles, pero Estados Unidos son los reyes de la OMC. Todos los países tienen miedo de Estados Unidos en la OMC y por eso con las multinacionales apoyando por atrás han tenido cada vez éxito en su presión para hacer bajar el arancel que ha llegado a 75 euros. El sistema arancelario representó encarnizadas disputas y los gobiernos regionales y nacionales de las producciones comunitarias planteaban establecer un arancel de, al menos, 200 euros tonelada. La Organización Mundial del Comercio estableció finalmente 176 euros tonelada. Y recuerdo fundamentalmente un momento cuando se estaba discutiendo precisamente la pérdida de la OCM y de la ayuda compensatoria, que necesitábamos el apoyo de algún país para
para poder vetar, ¿no?, los acuerdos que incidieran negativamente al sector del plátano, y con Leopoldo Cologan cogimos un avión y nos fuimos a la isla de Cork, a Irlanda, con un mandato, con una autorización de los ministros de entonces españoles, y recuerdo en ese caso alguien muy implicado como fue Loyola de Palacio, tremendamente también, Miguel Arias, Isabel García Tejerina, pero fundamentalmente que nos dieron un poco de autorización para decir, negociar lo que quieras. Me decían a mí, yo era el consejero de Agricultura, negocia lo que quieras con Irlanda, pero que traigamos el voto de Irlanda para que nos apoyara. Y ahí fuimos, un viaje relámpago de esos, cogimos un avión, nos fuimos a Cork, tuvimos una reunión con el gobierno para conseguir el apoyo. Tuvimos que negociar a cambio de mantequillas y alguna otra cosa, pero en todo caso, allí recuerdo perfectamente cómo salimos de aquella reunión con la satisfacción de ver que podíamos tener el acuerdo, con el que nos daban los números, ¿no?, para poder vetar cualquier acuerdo que fuera negativo para los intereses de los plataneros. Y ahí lo conseguimos, volvimos y salió adelante. El sector prorroga la erosión de la OCM del plátano, pero se llega entonces a amenazar con la retirada de las ayudas compensatorias que se habían establecido en favor de los productores. Ante la amenaza, los productores comunitarios de plátano deciden anticiparse una vez más con un acuerdo clave, el denominado Acuerdo de Madeira. Un acuerdo con el que los productores plataneros de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias llegan a un pacto sobre un potencial reparto de las ayudas al plátano comunitario entre cada una de las regiones. Y además, proponen un nuevo sistema basado en fichas financieras fijas, con el objetivo de mantener las producciones en al menos el 70% de sus cantidades de referencia. Los consejos de ministros se centran más en cómo repartir las ayudas más que en calcular el importe de las ayudas. Entonces los debates se enzarzan entre los distintos ministros, yo quiero más, yo quiero menos. En el caso del plátano, sin embargo, este debate quedaba obviado con el Acuerdo de Madeira. Cada país sabía qué porcentaje del importe de las ayudas debía recibir y, por tanto, los ministros de Agricultura de los países concernidos, en este caso Francia, Portugal y España, podían trabajar conjuntamente para defender un mayor importe de las ayudas, excluyendo el aspecto y la discusión y a veces la pelea para repartir el importe de las mismas porque yo quiero más que tú o porque yo merezco más. El Acuerdo de Madeira iniciado por los productores fue apoyado por los gobiernos de Francia, España y Portugal ante la Comisión Europea, la cual integró estas demandas en su propuesta de incorporación de las ayudas del plátano al sistema POSEI en el año 2007. En 2005 se replantea otra vez la OCM, porque las ayudas compensatorias entran dentro de lo que se llama el modelo de Efficient Payment y eso es atacado en la OMC. Entonces se plantea el cambiar la ayuda compensatoria tal como se estaba recibiendo hasta ese momento. Alexander Tingelkamp, director de la comisión, que en colaboración con la PEP y muy estrechamente en contacto con Leopoldo y Gerard Valí, diseñaron un sistema que era el que creían que protegía suficientemente el plátano contra la agresividad de las multinacionales y del plátano dólar. Esa OCM, ellos persistían en tumbarla. Entonces la Comisión Europea consideró que estaba mejor defendida, que estaba menos visible y más oculta dentro del POSEI. Este periodo fue un periodo de igual densidad y de trabajo que la creación de la OCM. Porque un sobre por el plátano es una palabra, el nivel del sobre. Porque el sobre de antes era variable con el nivel de precios. Hemos luchado durante una noche, me acuerdo. Había una cena con Barroso, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy
y Joseph Daul, que era presidente del PPE europeo. Leopoldo fue magnífico, Leopoldo Cologan, magnífico. Ha desarrollado todo eso diciendo que no es justo, que necesitamos más ayuda de la Comisión Europea. Y Barroso, después de la cena, porque todo eso fue discutido a la cena, después de la cena ha llamado a Fischer-Boel diciendo no, hay que cambiar el nivel. Con la integración de las ayudas que ya tenía previamente el plátano comunitario en el programa POSEI, los productores alcanzaron la estabilidad gracias, por un lado, al apoyo financiero, imprescindible para cubrir la importante diferencia de costes con sus competidores exteriores, y por otro, el establecimiento de un sistema de importación arancelario, destinado a limitar el sobreabastecimiento de bananas de terceros países. Pero los peligros internacionales continuaron, y el arancel acordado en 2006 no duró mucho tiempo. En 2010, la Unión Europea inició el desmantelamiento de las medidas de protección del plátano comunitario con un proceso de decreste arancelario en el que, en tan solo 10 años, el arancel a la banana de importación pasaría de 176 eurotonelada a tan solo 75 euros. Los acuerdos comerciales son inevitables. Es lo normal, va a suceder, sucedió y seguirá sucediendo. Y además yo lo he dicho muchas veces, creo que no son malos. El problema de los acuerdos comerciales es que la factura de estos acuerdos la pague siempre el sector agrario. Y yo lo he vivido muy de cerca, lo viví con el acuerdo de Colombia y Perú. Luego se ha adherido a ese acuerdo multipartes también Ecuador. Y desde luego en aquel momento logramos desde el Parlamento Europeo algo que yo entiendo que fue fundamental para los agricultores, el que hubiera una compensación única para los productores comunitarios de plátano, en los que de alguna manera se compensaba ese descreste arancelario que se iba a producir. Y se ha venido produciendo también, y ahora lo tenemos también con Ecuador. Estábamos luchando en la OMC por impedir la bajada del arancel percibido a la entrada de Europa. Y este combate lo hemos perdido. Hemos ganado el combate general porque el resultado que queremos obtener era permitir a la producción platanera de seguir viviendo y seguir viviendo correctamente. Bien. Pero cuando tienes un sobrefijo y un arancel de 176 euros por tonelada, tienes dos pies, que es un equilibrio. Pero si bajas el arancel, bajas los precios de los competidores, necesitamos más dinero si bajas el arancel, pero no. Y ha dicho, no. Hay bastante dinero en el plátano, pero todo. Podemos bajar el arancel. No. Y por eso la Comisión no fue un obstáculo. En 2020 terminan las bajadas correspondientes de arancel pactadas en acuerdos internacionales. Eso dio lugar a un mayor problema de comercialización por parte del plátano de Canarias con respecto a las bananas provenientes fundamentalmente de América, y hemos tenido que competir con nuevas armas, en este caso ser más intensos en las campañas de comunicación. También hemos recibido a partir casi de ese momento un mayor apoyo de nuestro gobierno por ayudas directas al transporte, y todo eso nos ha permitido, tanto la diferenciación en la comunicación como las ayudas, seguir compitiendo con la banana de otros países. Hemos hecho un resumen de todo el comportamiento del plátano de Canarias en el mercado durante un periodo de 30 años, y ahora se abre otra etapa, se está abriendo otra etapa que empieza en el 2027 al 34, y ahí ya tenemos que estar trabajando para lograr que la Unión Europea tome en consideración la necesidad de aumentar la ficha financiera del plátano
y así como el comportamiento también del gobierno español con respecto al transporte de la fruta, como se ha acordado, del 100% de la fruta. Y por supuesto, pedirle a la Unión Europea que las mismas exigencias que nos hacen a nosotros para normas de calidad y de fitosanitario y todo esto, se lo aplique también a las bananas que vienen de fuera. Yo creo que son temas que son perfectamente defendibles y que creo que llega el momento, ya ha llegado el momento de que ya se abre la veda de negociar esa nueva etapa. Me está pasando esa avioneta por encima, me ha hecho 2 vuelos ya. Pues uno andaba embolsando y casi el avión, mejor dicho, lo levantaba uno porque pasaba encima de uno. Igual a veces explicaban nematicida, que es algo tóxico, y a las 2-3 horas lo hacían uno entrar en el cable donde aplicaron. Hablemos general a nivel país, lo que es banano y piña, hay persecuciones sindicales. Y el trabajador, en el caso mío, como yo, que es organizado, no me despiden por respeto, pero sí me tienen con un salario mínimo como castigo. Que no trabaje más de 8 horas, que no gane más del salario mínimo. Todos pueden ganar más, menos yo. Recién afiliado al sindicato, llegó a sobornarme con lo mismo y me dijo, esto solamente lo sabe usted y yo, nada más, nosotros dos. Esto no se lo cuente ni a su compañero, pero va a venir una gente de afuera y usted solamente va a decir que aquí nunca ha habido un contratista. ¿Ya? Que aquí todo es legal. Le digo, don Gómez, discúlpeme, pero ¿por qué yo tengo que mentir en mi contra? Porque eso es en contra mío. Quiero decir que en ese tiempo que trabajó ahí, no siempre estuvo con el mismo contrato. No. Ellos mismos le cambiaban el nombre o lo hacían a uno conseguir papeles prestados de otra persona. Trabajé con mi nombre, con el de mi hermano y el de otra persona. Y tengo el carnet, el nombre de mi hermano, los documentos míos, el nombre mío y un cheque girado de la empresa con el otro nombre. Y esa es una parte que le quitan el derecho al trabajador de ser independiente, de poder hablar. Porque en la situación que trabajan los compañeros ahí, no pueden hablar. Las auditorías las trae la empresa, los días de las auditorías no llega ninguno de los trabajadores que tiene ilegales, que son del contratista, que le dicen ellos, pero eso de contratista nunca se ve en la finca, nadie lo conoce. Ponen 4 o 5 trabajadores con palabras puestas por el administrador, qué van a decir, qué van a responder de acuerdo a las preguntas, que todo está bien, y se firma una bitácora o un documento y ya está. Ya con eso pasa la certificación. O sea, nosotros nos enteramos cuando viene auditoría por el motivo de que empiezan a organizarse a papeles, que todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar limpio. Cuando vienen las certificadoras de fruta, antes ellos llegaban al campo, pero ya no. Ahora ellos seleccionan un grupo y lo llevan ahí. Pero en ese grupo no va a ir alguien que hable la verdad. Los llevan y ya al rato ya los traen. Ya lo entrevistaron. No pasa nada porque ellos escogen su personal. Dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com.